La escuela Casa Solar, líderes en formación fotovoltaica. Cualquier tipo de módulo tiene diferentes componentes que lo hacen que forme una unidad total, ¿cierto? Un módulo como tal. Tiene un marco, ¿cierto? Tiene un marco que protege, que retiene todas las otras partes del sistema. Es un marco el cual tiene la posibilidad de conectarse en tierra con los otros marcos y con las otras estructuras. Tiene una silicona que protege al marco, una silicona aquí en este punto, una silicona que protege contra humedad, ¿cierto? De pronto puede haber porosidad y ingresar agua, ingresar polvo y dañarse los otros componentes de la estructura del módulo. Tiene un vidrio con características especiales y únicas. Tiene un componente que se llama EVA, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a explicar. Tiene la célula solar, o sea que mire todo lo que hay detrás de una célula solar. Hay un componente EVA, vidrio, silicona y un marco metálico. Pero hay otro y quinto componente que es en la parte revés del módulo, tiene otro componente que se llama Tedlar. O sea que son 5 componentes que se utilizan para construir un módulo fotovoltaico. Estos paneles en su ficha técnica tienen una arquitectura, o sea, tienen un diagrama de cómo están ensamblados, cómo están diseñados los módulos fotovoltaicos y podemos ver que este módulo a simple vista está construido por celdas y tiene una celda, 2, 3, 4, 5, 6 celdas y hacia abajo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 por 6, ¿cuánto nos da? 12 por 6. ¿Cuánto nos da? 72. O sea que este módulo está construido con 72 celdas. 72 celdas conectadas en serie entre sí. Estas 72 celdas tienen una medición de 798 milímetros de ancho y de largo tiene 1580 milímetros. O sea que estas son las dimensiones del módulo en cuanto a largo, en cuanto a ancho. Cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto, pues debemos calcular muy bien el área que tiene nuestra terraza y la zona libre donde vamos a instalar nuestros proyectos. Dependiendo a la eficiencia del módulo, hacemos ciertos cálculos para saber cuántos módulos pueden caber en este proyecto. Y aquí es donde empezamos a tener criterio para elegir. Voy a utilizar un módulo de silicio policristalino, un módulo de silicio amorfo, un módulo de silicio monocristalino. En torno a esto, aquí ya empezamos a hacer un análisis y una caracterización del proyecto como tal. Tenemos también un alto de 35 milímetros. Todos estos datos están expresados normalmente en milímetros. Y esos 35 milímetros son tan importantes y tan esenciales que en el momento de nosotros realizar una instalación, simplemente por no tener en cuenta el alto del módulo, nosotros podemos hacer que un proyecto se retrase. Les cuento una anécdota muy especial y es que hace muchísimos años, cuando empecé a instalar este tipo de proyectos, realmente
iba a hacer una instalación y nunca tuve en cuenta la altura como tal del módulo fotovoltaico. Entonces, ¿qué ocurrió? Que compré unos anclajes, son unos anclajes tipo mariposa. Ese anclaje es como de este tipo, es de este tipo así. Aquí va un módulo, aquí va un módulo y aquí va otro módulo. Y esta es la base del módulo. Entonces aquí va un tornillo y este tornillo se ancla aquí al módulo fotovoltaico. Esta altura no la da en milímetros, esta altura de acá, acá. Entonces esa altura es esta, entonces el módulo va aquí, metido aquí, aquí va una separación y aquí va el otro módulo y aquí va la abrazadera en la parte de arriba. Es como un tipo de T, así. Aquí va el módulo, hay un espacio y aquí el otro módulo. Entonces, este espacio era de 22 milímetros y yo compré anclajes de 35 milímetros. Pues imagínate, realmente no pude desarrollar el proyecto, perdí la compra, no hubo devolución de los anclajes y eran anclajes que me costaron cerca de $200, o sea, cerca de 600.000 pesos colombianos en conversión al día de hoy. Entonces, bueno, realmente aquí dejan muchos aprendizajes y si uno no conoce la arquitectura de un módulo, no conoce el número de celdas, en qué momento utilizar módulos de 36 celdas. ¿Se acuerdan? Lo habíamos hablado anteriormente. Hay módulos de 36 celdas, de 60 celdas y de 72 celdas. Así. Entonces, bueno, son aprendizajes, son cosas que me sucedieron y este tipo de cosas pues es para tener en cuenta. Lo que yo deseo con estos cursos y con la información que yo les entrego es que ustedes no cometan los errores que yo cometí. No cometan los errores que yo cometí. ¿Errores en qué? Al perder dinero, al hacer proyectos fracasados para clientes, al hacer proyectos que realmente no van a cumplir con la satisfacción del cliente, tanto económicos como de eficiencia. Y hay proyectos que realmente se salen de las manos. He tenido, y no sé si lo dije anteriormente, la posibilidad de capacitar ya empresas que instalan sistemas y realmente la eficiencia del recurso y el dinero es muy limitada y hacen que los proyectos sean más costosos. ¿Qué les propongo yo? Intentar ganarle cada una de esas cotizaciones a esos clientes que no saben o a esas empresas que no saben diseñar proyectos de energía solar. A su vez, hay una caja de conexiones. Esta es la parte frontal del módulo. En la parte de atrás tiene una caja de conexiones. Aquí es la caja donde se interconectan todas estas celdas en serie. Se interconectan y llegan a este punto, a esta caja de conexiones, con unas salidas tanto negativas como positivas. En la parte del revés del módulo, en la parte trasera del módulo, al girarlo vamos a encontrar nosotros una caja de conexiones. Es una caja de conexiones donde sale todo la energía que producen nuestras celdas solares y esa energía pues se va a canalizar en dos conductores, uno de polaridad negativa y uno de polaridad positiva. Aquí la salida de estos conectores, bueno, tienen, como lo dice la ficha técnica, un CM3. Normalmente son conductores para interconectar los módulos como tal, ¿cierto? Tienen unas dimensiones, un ancho, un alto, y un calibre del conductor, una extensión, ya sea más o menos unos 50
centímetros, 60 centímetros de cable para poder realizar las derivaciones. Hay módulos y hay marcas, normalmente cuando son módulos inferiores a 100 vatios de potencia, a 100 vatios, en algunas marcas este cableado no se incluye en el módulo, o sea que tenemos que comprarlo, destapar la caja de conexiones, mirar si no está protegido con una silicona especial para humedad, para altas temperaturas, destaparlo, anclarlo y poncharlo CM4. Bueno, esto realmente se hace de una manera muy fácil, muy sencilla. Esto normalmente enseño a los estudiantes en nuestros cursos. Tenemos un peso. Observen aquí el peso del módulo. Es un peso de 15 kilogramos. Este es un módulo, creería que es de unos 320 vatios o unos 270 vatios. Entre estos dos valores está. Este es el peso normal de un módulo de esa potencia. 15 kilogramos, 320 vatios a 270 vatios. Es el peso normal de este módulo. Ya un módulo de 100 vatios, de una potencia de 100 vatios, tiene un peso más o menos de unos 12.5 kilogramos, ¿cierto? Más o menos. Y un módulo de 80 vatios, aproximadamente unos 7 kilogramos, entre 7 a 8 kilogramos. O sea que es realmente mucho peso para un módulo solar, y depende también pues la estructura que debe ser calculada de manera adecuada para que pueda soportar este peso total. Recordemos acá las capas. Entonces dice, ¿cuáles son las capas? El cristal, vamos desde la parte del cristal, aquí el vidrio que es la primera capa, vidrio, EVA, la segunda capa, EVA, viene la célula solar, viene otra capa de EVA y viene el Tedlar. Vamos a entender cuáles son las características de cada uno de los componentes del módulo solar. Entonces, empecemos por el primero. Viene aluminio. Entonces viene un marco de aluminio. Este componente siempre está diseñado en aluminio como tal, ¿cierto? El aluminio no es tan pesado, y lo que permite y da es una robustez mecánica al conjunto, o sea, al conjunto de elementos que compone el módulo, y le da una rigidez, le da fuerza para que todos estos elementos estén en donde deben estar. Viene el segundo componente, que es la cubierta frontal, y es un vidrio. No es cualquier vidrio. Por favor, a las personas que desean aprender a hacer paneles solares, no es cualquier vidrio. Es un vidrio templado con bajo contenido en hierro. O sea, es un vidrio especial. ¿Y por qué el bajo contenido en hierro? Porque este vidrio debe ser antirreflectante. Si la radiación y los fotones llegan al vidrio, pues estos no pueden hacer esto. Llegan y rebotan y saltan nuevamente, ¿cierto? No puede hacer eso. Lo que debe hacer el fotón es llegar, ingresar, cruzar los componentes y llegar a la celda solar. Eso es lo que debe hacer. Entonces, estos son componentes especializados, únicos, que utilizan las grandes empresas especializadas
en cada uno de esos componentes para generar la mejor eficiencia en los módulos. Módulos de menor calidad, hay muchos y en el mercado se van a encontrar ustedes muchos módulos de una baja calidad. Y estos módulos de baja calidad, su vidrio templado tiene una gran cantidad de hierro. Entonces lo que hace es reflectar. No hacemos nada si tenemos un campo solar y la radiación y los fotones nuevamente se reflejan en esta zona. El encapsulante EVA, es esta película, viene en esta presentación en rollos y es una película que se adhiere aquí a la célula solar y protege las células y todos sus contactos. Ocurre que nosotros estamos conectando aquí, supongamos, dos células. Estas células van conectadas entre sí, ¿cierto? Con el tag wire aquí. Y lo que hace este componente es proteger a las células y todos los contactos que tenga. A su vez, proporciona una excelente transmisión a la radiación solar. O sea, no va a ser lo mismo que lo hace un vidrio con alto contenido en hierro. Realmente ayuda a la celda solar a que la radiación que llega a él se pueda aprovechar de una forma más eficiente. Y algo muy especial en torno a esto es que la degradación es nula. O sea, son componentes, elementos muy resistentes, elementos de alta durabilidad y todos estos componentes deben satisfacer una vida en promedio de 25 años a 35 años, que es la vida de un panel solar. La vida de un panel solar. Entre 25 y 35 años. Depende de la calidad del producto, depende del precio, asimismo va a ser la vida en cada uno de los componentes. Es por tanto que este encapsulado EVA pues debe ser térmico, un aislante térmico a altas temperaturas y debe ser transparente. Y a su vez debe amortiguar las vibraciones e impactos del módulo fotovoltaico. Este sellante, cuando se sella con calor, es un sellante que se vuelve muy rígido, entra en contacto con el vidrio y bueno, todo en conjunto hace que tenga una fuerza mecánica y que el módulo pues no se dañe con un simple golpe, que algo que cae sobre el módulo pues le genere algún daño. Claro, va a ocurrir que el módulo sufra fracturas, el vidrio templado, pero tiene que ser un golpe seco y un golpe muy fuerte. Si yo golpeo acá fuertemente con mis manos, este vidrio no se va a romper, ¿cierto? Entonces, aporta cohesión, amortigua vibraciones e impactos. Eso es el EVA. Y el EVA está diseñado y construido, bueno, normalmente se le conoce como etil-vinil-acetileno. Esas son las características químicas en la construcción del EVA. Viene la célula fotovoltaica. Bueno, de esta célula ya hablamos en temas anteriores, pero pues dependiendo las características, la eficiencia de la celda, pues se va a gestar el rendimiento del módulo. Cuando los productores hablan que la célula solar tiene una eficiencia del ejemplo del 21%, no significa que el panel tenga una eficiencia del 21%. Siempre esta eficiencia va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque van a haber unos espacios, miren estos espacios en blanco, estos espacios van a hacer que el módulo pierda eficiencia. Entonces, el cálculo de las eficiencias no se hace,
Si la célula es del 21%, el módulo va a ser de 21, no. Normalmente va a ser del 19.5, 19%. Siempre esos espacios generan pérdidas en la tolerancia. El siguiente componente y la siguiente protección es el TEDLAR. Se conoce así. Y esta sí se identifica fácilmente. Quizás el EVA no lo vamos a ver no vamos a ver pues la diferencia o dónde se encuentra ubicado. Sabemos que está debajo del vidrio, templado bajo en contenido en hierro, pero el TEDLAR en este punto es el contacto o la capa que protege al módulo en la parte posterior de este. Y esta es la presentación, es un rollo blanco. Es un rollo extremadamente rígido y protege al módulo en su parte de atrás de agentes atmosféricos, ¿cierto? Es toda la protección posterior del módulo. Genera una barrera contra la humedad. Es similar al PVC, ¿cierto? Las características químicas y eléctricas las características químicas del PVC. Tiene baja inflamabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no se va a quemar, a incendiar fácilmente, según los componentes químicos del TEDLAR. Baja permeabilidad a los vapores y excelente resistencia al desgaste por condiciones atmosféricas. ¿Por qué? Porque estos módulos van a estar entre 25 a 35 años expuestos a diferentes condiciones atmosféricas, a radiación ultravioleta, al agua, a humedad, a temperaturas altas, temperaturas bajas. Es por ello que este TEDLAR debe ser muy resistente. Recuerden que es la capa, la última capa. Observémoslo acá. Observen que va el vidrio, eleva la célula, eleva y nuevamente eleva. Es como un sándwich que se genera entre el EVA y la célula y abajo el TEDLAR. Entonces, son módulos que deben vivir mucho tiempo. Es prácticamente un tercio de la vida de una persona, incluso hasta puede ser la mitad de la vida de una persona, teniendo en promedio 60 años de vida. Un módulo vivir 30 años es prácticamente la mitad de vida de una persona, y los elementos y componentes pues deben ser de calidad. Otro de los componentes es la caja de conexiones. Esta caja de conexiones eléctricas, donde todas estas conexiones en serie se deriva un circuito y salen acá. Estos son los conectores CM4. Y llega acá. Acá hay normalmente unos fusibles. En este punto llegan las conexiones positivo, negativo, y sale ya al circuito que nosotros deseemos. Esta caja de conexiones eléctrica debe tener aquí, esto es un caucho aquí, una funda de caucho que evita que el agua ingrese a este punto. He visto módulos de tan baja calidad que ni siquiera los traen. Esto se desgasta y cae, y esto queda al aire libre, directo a exposición de condiciones atmosféricas. Observemos aquí en este punto. Este es el diodo. Esto es un diodo acá, este punto. Este es el revés. Esta es la caja de conexiones. Y aquí sale un cable positivo. Supongamos que este es un cable positivo y este es un cable negativo. Aquí, en este punto. Aquí, cable positivo y cable negativo ya sale al conector CM4
y de ese conector CM4 se deriva a toda la instalación que nosotros hagamos. Este diodo es un diodo de protección, se le conoce como diodo de bypass. Es un diodo que normalmente los módulos cuando están conectados entre sí y debido a las condiciones o situación de instalación del lugar, puede que aquí haya, supongamos esta instalación, ¿cierto? Entonces, está el módulo y esta es la celda de cada módulo. Aquí hay cada módulo, o puede que este sea un módulo de todo el circuito, se le conoce como strings, una cadena en serie, y supongamos que a este módulo se le genera una sombra, ¿cierto? O a esta celda. Entonces, esto debe ser un circuito en donde está el negativo, el positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, van en serie entre sí. Y aquí sale la tensión de salida, el voltaje. Cuando hablamos de tensión, estamos hablando de voltaje. ¿Qué ocurre? Que esto debe tener una consecución en su proceso, ¿cierto? Entonces pasa este punto, pasa este punto, pasa este punto y debe pasar acá. Pero al haber una sombra, aquí se genera un problema. Al haber esta sombra acá. El voltaje, la corriente que va pasando de este punto, normalmente si no estuviera el diodo bypass, ¿qué ocurre? Que aquí esto se convierte en un cuello de botella. Un cuello de botella. Al convertirse en un cuello de botella, normalmente la energía que se produce en este punto se queda estancada y ella debe salir de alguna forma. Entonces, ¿en qué forma sale? Sale en disipación de calor. El módulo normalmente cuando llega a valores entre 80 a 90 grados centígrados, un módulo puede llegar hasta los 90 grados centígrados, ocurre que los componentes como el EVA, el TEDLA se degrada y la misma célula se puede quemar. Entonces, aquí claro, para nuestra instalación fotovoltaica es un riesgo que esto ocurra. ¿Qué hace el diodo de protección? El diodo evita que se produzcan en los módulos los puntos calientes. Esto es un punto caliente. A esto se le conoce como un punto caliente. O sea, la única forma que tiene el módulo de disipar lo que otras celdas producen. Entonces, esto se da pues especialmente cuando hay sombras. Lo que hace la sombra es que la sombra disipa la potencia elevada igual a la generada por el resto de las células, o sea, por estas células. La potencia que generó debe disiparse, debe salir de ahí de alguna forma y normalmente lo hace disipando en forma de calor, se eleva la temperatura. Tuve la oportunidad de hacer mediciones en España con equipos fotovoltaicos muy costosos, equipos que pueden costar cerca de los 10.000 euros, unos 35 millones de pesos, que es incomparable para pequeños productores o instaladores de sistemas de energía solar. Y realmente aquí puede haber 35 grados centígrados, mientras que esta celda puede tener 90 grados centígrados. Y así nosotros tocamos esta celda, podemos quemarnos, sufrir alguna lesión en nuestra piel. Entonces, a esto se le conoce como el fenómeno del punto caliente. ¿Qué hace el diodo? Lo que hace el diodo es generar un camino alternativo para que esa corriente no se disipe, no genere este problema y los módulos se puedan dañar. Esto es lo que concierne
a todo el tipo de caja de conexión en la parte de atrás. Esto es lo que almacena. Yo les estoy dando, y espero estén ustedes muy satisfechos con este curso de primer nivel especializado, el primer nivel de nuestro curso de diseño e instalación, y les estoy dando valor agregado. Toda esta información, todo este conocimiento es necesario y es necesario que ustedes lo sepan para desarrollar cada uno de sus proyectos. Miren, observen cómo con una cámara térmica, estas son fotos que se tomaron, podemos ver cómo en estos puntos hay como unas tonalidades de colores, azul, verde, amarillo, naranja, rojo oscuro. Estos puntos aquí son puntos calientes. Estos puntos, esto es un punto caliente. Mira todo el módulo, estos son puntos calientes. ¿Qué quiere decir? Que aquí el módulo puede presentar de fábrica una falla y uno lo analiza al hacer la medición del módulo o al proyectar intencionalmente sombras en los módulos. Aquí normalmente yo puedo colocar una hoja y observar cómo con la cámara termográfica se puede observar los puntos calientes. Esto puede llevar a la degradación del módulo y al reemplazo. Hay unos ciertos parámetros y características eléctricas en los módulos y bueno, realmente cuando nosotros en campo vamos a hacer una instalación, vamos a hacer ciertas mediciones específicas y especiales para saber si los módulos están en correcto funcionamiento o de pronto viene un módulo dañado desde fábrica. Observen acá el diodo bypass. Esta caja de conexiones ya tiene un diodo, tiene 2 diodos, ¿cierto? Y hay módulos hasta con 3 diodos. Depende el número de celdas, depende la capacidad que tenga. Esto normalmente está cubierto, todo esto está cubierto por una resina. Aquí, una resina que protege y cubre toda esta conexión. Quizás no lo vamos a poder ver en muchos módulos como los de Trina Solar y los de las grandes fabricantes, no lo vamos a poder ver porque esto va a proteger la caja de conexiones, de agentes atmosféricos, ¿cierto? De agentes atmosféricos. Y aquí viene la salida como tal del módulo solar.